Hola a todos, bienvenidos a Tabito Stories. Este día tenemos nuestro invitado Emerson Banega, un amigo mío. Él ya ha sido un invitado en el show, hablamos de historia. Les voy a poner un link para que se puedan conectar sobre esos temas que hablamos. En este caso quiero un poco traerles su historia, un poco traerles quién es él y de dónde fue que creció nuestra amistad y su historia, que es lo más importante, porque yo siento que es una persona que tiene mucha fuerza y ha pasado muchas dificultades. Y bueno, pues no me gustaría contar la historia por él, me gustaría que él la contara. Y además de eso, también me gustaría decirles que tengo mi nuevo equipito, que es este micrófono. Y bueno, pues eso me motiva porque les voy a traer un mejor audio a ustedes y mejores historias. Bienvenido, Emerson. Muchas gracias, Gustavo. Es un honor estar aquí en tu podcast. Ya hemos estado juntos hablando acerca de otros temas, más que todo sociales, pero es un honor que me hayas querido entrevistar acerca de mi historia. De nada, Emerson. Es un placer tenerte aquí y que hayas aceptado nuestra invitación. ¿Nos puedes contar un poco sobre tu historia, sobre quién tú eres? Y bueno, mi nombre es Emerson Vanegas. Yo nací en la ciudad de San Salvador, El Salvador, el país con más pequeña extensión en Centroamérica. Eh, Pues nací en aproximadamente 6 meses antes de que empezara el nuevo milenio. Creo que llegué antes del nuevo boom de la tecnología. Creo que estoy parte todavía de los millennials. Am, pues nací con una condición física de, llamada artrogriposis múltiple congénita, la cual al nacer, desde que nací, los doctores no le daban esperanza a mi mamá de que iba a vivir ni siquiera 24 horas. Pues miren, 21 años y medio después aquí estoy. Pero esta condición pues ha puesto ciertos límites desde pequeño, como pues para movilizarme tenía que usar una silla de ruedas cuando voy afuera, cuando pues voy a la escuela y cosas así. Pero de lo contrario, yo utilizo mis manos y mi fuerza para desplazarme en el hogar. Lo he hecho siempre desde pequeño para jugar. Siempre, gracias a Dios, tuve una familia que me integró, nunca me desapartó, siempre me dio un apoyo, nunca me dijo no podés. Siempre me integraron con mis primos, jugué como que si no existía mi condición. Habían ciertos límites porque claro, me cansaba más a veces que ellos, pero más rápido, ¿verdad? Pero de lo contrario, siempre fue normal. ¿Y cuáles fueron las dificultades que tenías cuando estabas en El Salvador y, y tener tener esa barrera? ¿Cuáles eran las dificultades que tú veías demasiado y que ahora de, han cambiado? Pues fíjate que algo que era bien como que era la mayor obstáculo era como la movilización en la ciudad, donde quiera que fuera, porque aunque yo tuviera una silla de ruedas para desplazarme, este, pues lastimosamente no habían las condiciones en el país para que una persona, cualquier persona con una discapacidad física o incluso visual, no estaba equipada la ciudad, no habían rampas, las aceras eran bien estrechas, no, verdad que tenía que mi mamá o mi hermana tenía que andarme pues cargando para llevar a la escuela, tenía que dejar la silla de ruedas las dejábamos en la escuela, porque no se podía andar de un lado al otro. Entonces lo que hacían era que me, que me, que me andaban cargado y así me llevaban en los autobuses y me llevaban a la escuela y allá estaba la silla de ruedas, yo ya me quedaba allá y de regreso igual se dejaba la silla y ya me llevaban cargado de regreso a la casa.
y así a cualquier lugar donde fuéramos, así teníamos que andar porque no había pues acceso como para andar con silla de ruedas. Había acceso tal vez que era limitado, pero ya eran partes donde había gente de clase media alta y así, ¿verdad? Pero para la gente, pues sí, pobre, no había acceso. Y eso es algo que, que, que se me dificultó bastante. Y pues también cuando estuve ya en la, en la escuela y me tocó estar en la segunda planta, en el segundo nivel, ya yo me quedaba arriba desde que llegaba en la mañana a estudiar y ya no bajaba ni siquiera al recreo, sino que lo que hacían era que ponían a uno de mis compañeros a quedarse conmigo cada recreo, se quedaba conmigo, yo no bajaba. Y entonces eso era como un temor, como sabemos que El Salvador es llamado el Valle de las Hamacas, ya que hay mucho movimiento telúrico, ¿verdad? De temblores y terremotos. Entonces, lo que sucedía es de que ese era mi temor, que qué pasaba si se venía un terremoto o algo así, por ese estilo. Pero de lo contrario, eso fue lo que más siento que se me dificultaba así allá. Sí, me imagino lo difícil que ha de ser en El Salvador a una persona con dificultades como tú, que ir a la escuela, a subirse en el bus y irse a la casa y regresar a la escuela y regresar a casa, levantarse por las mañanas, que te carguen y, y como tú lo has dicho, no tiene ese, no tiene ese balance, ese sistema que básicamente ayuda a las personas discapacitadas a moverse de un lugar a otro, a darle su espacio para que se sienta que es parte de la comunidad, que es parte de, de- De la sociedad, de la sí. sociedad, como tú lo has dicho. Entonces sí, me imagino que es difícil y ahorita como estás contando ir a la escuela, ir a la escuela y quedarte en el segundo piso y los terremotos cuando tiembla, ese miedo y es demasiado fuerte. Y yo tengo un tío y mi tío tiene síndrome Down y me acuerdo que ah, así como tú lo has dicho, clase baja, él no tenía esos recursos para ir a terapias y hacer todas esas cosas que necesita una persona que tiene discapacidades, porque no es como una persona como yo, que tengo pies, tengo manos, ah, y puedo pensar, y no es lo mismo para una persona así como con discapacidades, porque a veces mentalmente puede estar bien, pero físicamente no, y a veces mentalmente no está bien, y físicamente sí, pero necesita ese balance. Entonces, sí, Sí, pues es parte, eso es otra cosa aparte, y aparte existe lo económico, eso también, que pues hay a veces hay que comer, a veces no hay, y eso también forma parte, y no solo de tu físico, pero de tu salud, ya como pues una mala alimentación, cosas así, ¿verdad? Entonces es algo difícil y eso es lo que también pues motiva a desplazarse del lugar donde es uno, porque por más que uno ama el lugar donde nació, pues a veces pues esas condiciones no permiten que uno se quede ahí, ¿verdad? Porque uno deseara quedarse allá, pero lastimosamente no hay el apoyo suficiente para una persona como yo para sobrevivir, pues. sí, y ¿cómo fue que hiciste, cómo fue tu transición de venirte a El Salvador a los Estados Unidos? ¿Cómo fue todo eso cuando pasó? Pues fíjate que desde que estaba, prácticamente desde que nací, pues mis abuelos ya vivían aquí en Estados Unidos y ellos, querían intentar de cualquier manera, que yo llegara aquí, ya que sabían de que se tendría un mejor futuro, pues, ya que sabían que allá las condiciones no lo permitían. Y entonces, desde que
Así prácticamente metieron, solicitaron una residencia permanente y para mí, para mi familia, pero pues como esos son procesos que se tardan y pues diferente, ahora que llegué aquí yo comprendo por qué hay diferentes administraciones y todas esas cosas, diferentes presidentes que cambian las pólizas. Pues se tardó aproximadamente como 10 11 como 11 años en que salieran esos papeles. En todo eso yo crecí allá, fui a la escuela, comencé a, pues, a desarrollarme. Pero de repente, creo que fue en el 2010 que nos mandaron que ya llegaron como los papeles aquí y llegó una como con la abogada ya mandamos pasaportes y a mi mamá y tuvieron que mandar las solvencias de allá y todo eso, ¿verdad? Y pues comenzó el proceso. El año siguiente llegó la cita en la embajada. Ya tuve la cita en la embajada, creo, si no me recuerdo, era el 29 de septiembre del 2011. Y pues era algo era irreal para mí porque nunca uno se espera que lo acepten, sobre todo porque sabes que hay muchas personas solicitándolo. Y pues sí, se me dificultó un poquito porque cuando fui a la embajada, antes de ir a la embajada uno tiene que pasar por un chequeo, por una revisión de médica, de un examen físico. Entonces habían que ponerse vacunas que aquí las solicitan y allá no hay. Entonces se necesitaba que pasara eso, pero el doctor que me vio a mí no quiso ponerme porque eran 4 de una sola vez. Entonces no quiso ponerme por mi condición, quería analizarme antes de ponerla. Entonces me mandó a hacer un análisis de sangre y eso atrasó que sí me aprobaron la visa, pero atrasó 6 meses a que me la dieran por ese mismo proceso, ¿verdad? Al final siempre me pusieron las vacunas, pero esperé más de 6 meses para que me dieran la visa. Y pues a los 6 meses, bueno, eso de que me pusieron la vacuna fue en diciembre de 2011. Ya el 2012, en marzo, de repente ya llamaron por teléfono a mi mamá. Mi mamá estaba en el mercado porque mi mamá era comerciante en el mercado minorista, ¿verdad? Y ahí le llamaron por teléfono y le dijeron que ya estaban listas las bici que las podía ir a recoger. La verdad fue algo muy emocionante pues alegre y triste al mismo tiempo porque mi hermana no pudo calificar para venir, ya que cuando salieron los papeles pues ya era mayor de 21 años y pues se tenía que quedar y nosotros no íbamos a poder venir nada más. Y pues todavía tuve que esperar un poco pues, para la compra de los vuelos y todo eso, hasta en junio, ya habiendo yo cumplido los 13 años, ya finalmente llegó el momento en partir de El Salvador, un momento muy emocionante, como te digo, y triste, porque desde entonces no he regresado pues dejé a mi hermana mayor, que es como mi segunda madre, y eso es lo más difícil que sucedió, pero desde ese momento que pues al ser el vuelo, pues mi vida ha cambiado completamente, la verdad, para bien. Sí, me imagino que ha cambiado demasiado, venirte de un país a otro país y cómo fue la transición de aprender el inglés. Ah, se te facilitó a ti aprender el inglés o no? Pues fíjate que cuando llegué en junio y ya en agosto tuve que empezar a ir a la escuela, llegué al séptimo grado. Este, Llegué y pues me inicié lastimosamente. Yo no sabía cómo hacer cumplir mis derechos aquí, cosas así. Entonces, porque nadie más de los que estaban aquí sabían cómo era el sistema educacional y cosas así. Entonces, pues me fui a inscribir y todo, pero me pusieron en las clases equivocadas, me pusieron en clases normales como que si yo ya sabía inglés, como que si hubiera nacido aquí. Entonces me pusieron en clases, pues sí, que no hablaban español para nada.
y yo no sabía, yo estaba destinado. El primer día que regresé, yo vine llorando. Yo le dije a mi mamá que no quería volver a ir a la escuela. Entonces, pues, pues sí, pues, mi mamá me motivó, me dijo que sí tenía que ir, que iba a aprender. Y pues poco a poco, supe yo cómo fui aprendiendo cómo es que debería de haber sido las cosas. Y exigí mi derecho de cómo que tenía que tener clases que hablaran en inglés y luego en español explicándolo. Y cuando ya empezó todo eso, sí empecé a aprender el inglés. El inglés básico, digamos que me tomó como 4 meses en aprenderlo, porque pues aquí se le facilita a uno, no es como que lo aprendas en tu país, que no lo practicas aquí todos los días, ¿no? Entonces sí al principio se me dificultó y yo me enojaba porque algunas palabras no me salían bien, pero sí, ya después creo que soy fluido al hablarlo y pues me enfoqué mucho en el estudio, es lo que yo pensaba siempre en seguir en los estudios para salir adelante. Sí, eso, lo que has dicho es cierto, venías con la mentalidad de que tienes algo que tal vez no tenías en El Salvador. Tenías tal vez un estudio, tal vez lo que muchas veces siento que ah, lo que se llega, lo que se ve de allá hacia aquí, uno lo ve demasiado grande, pero cuando uno ve aquí, ve las cosas totalmente diferente y ve que puede ser aún más grande si uno le sigue dando. Entonces, eso, no sé, eso fue algo que siento de que siempre vi en ti, porque fuimos a high school juntos y me acuerdo cuando te conocí, tú eras alguien que a mí me costó mucho aprender el inglés, al igual que vos, pero cuando te veía yo pensaba que eras una persona que lo sabía al 100%. Cuando me di cuenta que hablabas español, dije, güey, este maje habla español igual que yo. Eh, Hay una historia que también, no sé, estábamos en la clase de nuestra maestra de biología y tú me dices, hey, ¿de dónde sos? Y yo te digo, oh, de El Salvador. Y te lo dije en inglés y yo pensando que, ah, yo pensando que tú no hablabas español o algo así, porque había muchos latinos que decían que no hablaban español cuando sí lo hablaban. Entonces, Sí, yo pensaba eso, te ajá. lo dije en inglés y vos dijiste, Sí, es que fue así, fue así, yo me recuerdo con mucho detalle. Estábamos en la clase, creo que fue el primer día o segundo, algo así. Y llegó y se sentó donde yo estaba porque me sentaba adelante y llegó y me preguntó en inglés, where are you from? ¿De dónde eres? Y yo le dije, oh, y yo le dije, oh, fueron El Salvador. Y él me dice, y yo le pregunté y él que si de dónde era él y me dice, oh, from El Salvador tú. Y yo me quedé así como, ah, entonces hablas español. Simón, así era. Sí, me imagino y yo sé que ah, al verte venido, ¿cuáles han sido unas dificultades que tal vez has visto estando en silla de ruedas viviendo aquí, que tú no te lo imaginabas o no te lo esperabas o han pasado y cómo has salido adelante de esas dificultades? Sí. Bueno, mira, primero yo me imaginaba muchas cosas que no son ciertas. Al temor que yo tenía cuando yo me iba a venir era de que, como yo siempre había escuchado por las noticias y cosas así, de que aquí había ayuda, pero había como las personas que no tienen ninguna condición, pues van a clases regulares y personas que tienen alguna condición física o mental van a educación especial, ¿verdad? Entonces yo tenía el temor, ese era mi temor de que me pusieran en clases especiales, porque yo siempre, toda la vida he ido a clases regulares en El Salvador, yo siempre, este, pues, por presumir, pues siempre he llevado, hasta me he ganado medallas y todo ha ido bien, ¿verdad? Por méritos de buena conducta y de todo, ¿verdad? De calificaciones. Entonces yo tenía ese miedo de llegar aquí y ir a eso, pero la realidad no, nomás llegué y me tomaron un examen y ellos se dieron cuenta que yo estaba capaz para estar en clases regulares. Y pues por lo demás, por lo de estar en silla de ruedas, creo que no ha habido ningún problema.
hay mucha accesibilidad, todo, hasta los bases, te das cuenta que tienen rampla y la prioridad es uno antes que los demás. No siempre es el caso, ¿verdad? Porque no, porque no somos perfectos, pero siempre uno es la prioridad. Igual, creo que jamás en mi vida me hubiera podido imaginar subirme a, ¿qué yo? A un tren, ir de un lado de la ciudad al otro, a otra ciudad, ¿verdad? Aventurarme porque con mi mamá cuando llegamos, aunque nos dimos unas perdidas al principio, pero hemos andado de arriba para abajo, andábamos en la playa, a un mirador o lo que sea. No hay límite, pues, no hay límite. Y algo que sí siempre nos preocupaba era en El Salvador era pues la delincuencia, el tema de la delincuencia. Y eso de la seguridad es algo que impacta mucho a la sociedad salvadoreña. Es algo que aquí, pues sí, hay violencia normal, te pueden asaltar, uno nunca sabe, pero en realidad no existe ese peligro que allá hay, ese miedo. Puede ir donde uno va y no está preocupado que si hay qué sé yo, alguna pandilla que no sea de donde uno viva y no se puede ir a meter. Entonces, este, así, no creo que haya ninguna dificultad, solo la dificultad que he encontrado es que como a medida que he ido creciendo, pues hay enfermedades que se me han ido desarrollando. Entonces, eso es lo que a veces me ha dificultado y te diste cuenta que cuando estaba en la escuela, pues faltaba varias veces a la escuela porque me sentía mal, cosas así. Pues, pues eso es lo único que se me ha dificultado, pero eso ya es de parte mía, pero aquí en Estados Unidos no hay límite, el que se pone el límite es uno. No, aquí está cap- eres capaz de hacer todo. Sí, como tú lo has dicho, las dificultades que has experimentado son en salud, en la salud es donde digamos que te ha fallado algo, pero en movimiento, en economía, en comida, en todas esas cositas así que son necesarias, has tenido lo necesario y como tú lo has dicho, has sido capaz de irte a la playa en el bus, algo que tal vez allá no podías hacer y todas esas cositas y me imagino que eso ha sido un gran cambio para ti y te ha de haber traído mucha alegría que fuera pasado, que fueras experimentado esa diferencia, esa libertad que es necesaria. Sí, algo muy a lo contrario de El Salvador, que cuando uno tiene cualquier persona que tenga alguna discapacidad física o mental, lo que sea, lo tratan de incluir en la sociedad, sea como sea, tiene el apoyo de terapistas, cosas así, porque yo he tenido la fortuna que, gracias a Dios, he recibido terapia física y ocupacionales donde me han tratado de dar lo mejor posible para que yo sea independiente. De hecho, yo he tenido la oportunidad de andar yo solo, subirme a los bases solo, bajarme. Ya cuando inicié la etapa de ir a la universidad, ya inicié a andar yo solo en los bases y cosas así para irme y venirme a la universidad. Aunque sí me dio miedo al principio, pero es un reto que lo superé y creo que me siento muy satisfecho acerca de eso, porque también debo de empezar a ver mi vida independiente, ya que no toda la vida siempre voy a tener el apoyo, ya sea de, digámoslo así, por parte gubernamental, porque, o tal vez de mi madre, porque mi madre ya, pues, el tiempo pasa, pues, y no siempre vamos a mantener eh, el mismo, ¿cómo te quiero decir? Pues la misma capacidad de hacer lo que podíamos hacer antes, ¿verdad? Entonces, cosas así. Y pues algo que admiro aquí es que podía, de la escuela tenía transporte y yo iba también sola a la escuela. Y algo que en El Salvador nunca ha existido. Ojalá primero Dios algún día lo exista porque de verdad lo necesita la población. Sí, es algo necesario para un país y para una sociedad que tenga esto, porque
básicamente esto, por muy simple que sea, es necesario porque yo digo que tenemos talento, tenemos personas ah, que tienen discapacidades tal vez físicas, pero mentalmente son asombrosas por lo que piensan, por lo que hacen, o por sus técnicas en alguna cosa. Y como tú lo has dicho, espero que algún día eso pueda suceder, que exista eso, porque yo me acuerdo cuando vivía allá que dijeron que iban a traer un bus y el bus era como los buses que nosotros vemos en Los Ángeles, que tienen esa discapacidad. Y nunca vinieron y yo dije, güey, ¿qué les pasó a los buses? Y yo me preguntaba, pero nunca pasó. Sale- Salió en corrupción. O sea, Ajá, ah, que era este alcalde de San Salvador que lo iba a hacer, pero nunca pasó y bueno, pues es la vida. A mí no digo que es la vida, pero las cosas pasan y sería bonito. Y tomando la escuela, tomando el tema de la escuela, cua- ¿qué estás estudiando ahorita? ahorita estoy cursando una carrera en lenguaje y literatura del idioma español y llevo una carrera corta en historia en general. Mi plan es ser maestro de español para de preparatoria. Mi sueño sería ser profesor universitario, pero eso es una meta a largo plazo, ya que tendría que estudiar una maestría ya avanzado, otros 2 años, y aparte, qué sé yo, 5 años más o así para llegar a alcanzar un doctorado, porque a mí me encantaría que me llamaran doctor. Pero pues es algo que es algo difícil, ya que no, aunque tenga ahorita beneficios educacionales para pagar las clases, no siempre va a ser porque hay límites. Entonces, todas esas cosas, pero sí es lo que estoy estudiando. Me encanta la historia, pero decidí ser maestro querer ser maestro de español, porque al llegar aquí me di cuenta de que hay una gran necesidad de que el español se ha expandido, ya que es prioridad que vivimos en un estado, especialmente en el que vivimos, y una comunidad de que necesita de, por ejemplo, intérpretes y cosas así, porque hay una gran comunidad que habla español. Y entonces, pues eso me motivó a ser maestro de español, y que también incluye historia, porque la literatura incluye mucha historia y eso me encanta. Y pues también darle servicio a la comunidad donde me terminé de crecer. Este, sí, por eso me encantaría estudiar más idiomas. No sé, a lo mejor me encantaría estudiar francés, creo que al terminarla, porque me faltan unas materias ahí para llegar a las unidades valorativas para llegarme a tener la licenciatura que lo requiere la universidad. Creo que como que me voy a tomar un año de francés al final, a ver cómo me va. Yo digo que lo vas a aprender, que te va a ir bien aprendiéndolo. Y como tú has mencionado, el español, amén, no se habla demasiado, no, no se, está muy limitado en ciertas áreas de ciertos lugares. Y yo en la escuela que estoy ahorita, yo pensaba que no se hablaba español, pero siempre encuentro alguna persona que habla español y ah, siento que a muchos estudiantes internacionales que vienen de otros países y estudian en universidades, un Cal State, una UC, una privada, lo que sea, y tener esas clases de español como que en cierta forma forman una comunidad, lo que es necesario porque digo que poniéndolo en perspectiva de estudiantes internacionales, digo que puede ser algo difícil para ellos adaptarse a este nuevo idioma y tener el español, siendo que siempre te hace sentir cómodo, te hace sentir junto, porque de alguna manera, de alguna forma, no importa dónde seas, el español siempre, si lo hablas, siempre te conecta con otra persona y siempre hay algo en común y
tiene que ser algo que es más. Sí, sí, pues fíjate que es el segundo idioma más hablado en el planeta y por ende es algo que nos conecta, ya que pues viene de básicamente el español viene de una descendencia de un imperio, ya saben, del imperio español, hay, no me recuerdo, no voy a decir la cifra de cuántos países hay que hablan, pero hay muchos países alrededor del mundo que uno no ni se imaginan y hablan español en diferentes dialectos, pero hablan español y eso es lo bonito del idioma, que cada país tiene su dialecto, cada cosa es lo mismo, pero tiene sus diferentes nombres, pero tiene el mismo significado. Y eso es lo que hace tan especial el español, que todo tiene su género, todo tiene su categoría, y eso es lo que hace especial el idioma. Tienes razón en eso y para tu sueño que tú quieres llegar a ser maestro de español a nivel universitario. Si tuvieras una escuela que elegir ahorita, ¿para cuál escuela te gustaría enseñar español? Pues fíjate que me gustaría quedarme donde estoy yendo a Cal State, a Dominguez Hills. Hay una comunidad grande de hispanos de hecho, el departamento de español, la facultad de español, es un departamento mediano que, que, que tiene gran variedad de estudiantes de todo el mundo, porque he conocido hasta árabes que vienen aquí a estudiar y estudian la carrera de español. Ya han estudiado biología y han estudiado otros idiomas, francés, pero hoy se están especializando en el español. Entonces eso yo me miré y yo dije, wow, de otros países lejanos le gusta el idioma. Entonces eso es lo que me gustaría, pues también es bonito conocer, no sé si has tenido la experiencia donde vas a conocer diferentes personas de alrededor del mundo y que quieran que tienen intereses comunes con uno mismo, de querer aprender la misma carrera, cosas así, es lo que me gustaría, por eso me gustaría quedarme ahí en esa universidad. Sí, yo me imagino y he visto lo que tú estás hablando de que conoces a alguna persona de que le gusta lo que a ti te gusta, le gusta el lenguaje que a ti te gusta. Y para ti tal vez como hay muchos maestros, y esto es algo que me gusta demasiado de los maestros, cuando te traen esa alegría, te traen ese que te quieren enseñar, quieren que aprendan de la cultura y todo eso es bonito y siento que eso siempre trae estudiantes a que quieran aprender lenguaje porque no es aburrido, es divertido querer aprender de la comida que ellos tienen, querer aprender de cositas así. Sí, sí, la verdad, y eso también forma parte de vivir, lo bonito de vivir en Estados Unidos, que Estados Unidos es una nación multicultural, aunque uno no la acepta, ¿verdad? Pero es una nación multicultural donde se aprende, si querés saber, por ejemplo, aquí donde vivimos nosotros, aquí en este estado, California, si vos querés saber, conocer el mundo, vení a vivir aquí. Porque aquí hay de todo, hay sabores, hay de todo tipo de comida y todo eso es lo bonito y también formar parte de un plantel donde hay esa variedad es algo muy bonito. Sí, y es muy bonito eso, es muy bonito ver todo eso. Y digo que no es solo California, es básicamente todos los estados tienen alguna cosita, tienen diferentes culturas, tienen diferentes personas de diferentes lugares. En Los Ángeles parece que a muchos centroamericanos, muchos mexicanos, muchos de Latinoamérica, de esa área, pero según tú te expandes, vienen personas de otros países, de otros lugares, de Francia, de Asiático. Australia, sí. Ujú. Sí, y cuando fuiste a, cuando fuiste a la primer clase de español, ¿cómo fue tu experiencia? Pues bueno, la primera clase de español se llamaba Español
120, no era en español. Era explicar acerca de cómo se formó el idioma español y cómo se esparció en el mundo del Reino de España y la colonización y todo eso. Pero ya cuando empecé el segundo año, ya fui a la clase de español que era gramática, comencé, me abrí los ojos así como, uy, ¿qué fue? Que sentí que había habido una pausa en mi tiempo desde que llegué a Estados Unidos hasta ese momento, ¿verdad? Porque comencé a ver cosas que yo no me recordaba y habían cosas que yo ni me imaginaba que existían en el idioma, como por ejemplo los acentos, los tiempos verbales, todas esas cosas que hay, hay cosas extras en el español que no tiene ningún otro idioma. Entonces, y me empezó a gustar más y sentí más bonito empezar a comunicarme en español de nuevo después de que creo que fueron 6 años así hablando más que todo inglés cuando iba a clases y pues sentí algo muy bonito y con otras personas que no eran hispanas trataban de hablar el español y todo eso. Me gustaba a que empezaban a pedir mi ayuda a mí y así pues ya me sentí más como, aquí me voy haciendo profesional en lo que estoy estudiando. Sí, qué bonito eso, ¿no? Qué bonito eso. Ah, el, cómo todo eso se dio y de cierta forma creció, porque a mí me ha pasado lo mismo que a vos, que te piden ayuda, "Hey, ¿cómo puedo decir esto mejor? O ¿cómo puedo despedirme de esta persona?", cositas así, y todo eso es bonito poder enseñarle a otra persona, a a uno que sabe y wow, qué lindo eso. Y tú nos contaste que tú querías ser maestro de historia. ¿Por qué razón decidiste cambiarte a querer ser maestro de español? Pues por lo mismo que te cuento de que primero porque yo me metí el miedo de que estudiar, pues más que todo en inglés, yo siempre tenía miedo incluso tengo una clase avanzada de inglés que es requerida por el Estado para tener la licenciatura y tengo que pasarla. Gracias a Dios que ahorita han quitado, por la pandemia han quitado un examen que es requerido también y solo que tengo que pasar esa clase y pues, pasando esa clase eliminan ese examen de inglés. Pero eso es como mi mayor temor de hablar en inglés y cosas así, aunque me defienda, pero también por otra parte, como te dije anteriormente, de que me gustaría, eh, pues darle a conocer a las próximas generaciones, especialmente pues hijos de inmigrantes nacidos aquí en Estados Unidos que dejarles saber la importancia del idioma materno que ellos tienen, porque hay muchos que nacen aquí, pero no les gusta hablar español o les da vergüenza hablar el español. Y es algo que tienen para decirles de que no deben darle vergüenza. Y si el idioma, el tipo de idioma que ellos hablan, el tipo de lenguaje que ellos utilizan, no deben de avergonzarse porque eso es lo natural de ellos. Si hablan qué sé yo, si nos referimos a México, si hablan un lenguaje, ¿cómo le llaman? Chilango, cosas así, no les debe dar vergüenza, o un hijo de un salvadoreño, solo porque tiene un acento salvadoreño al hablarlo, no debe darle vergüenza, porque no hay un lenguaje perfecto en el español. Entonces, todas esas cosas y van atados a la cultura, que es lo que debemos de mantener, a pesar de que tal vez vivimos aquí en Estados Unidos o hayan nacido en Estados Unidos, no quiere decir que vamos a cambiar nuestra cultura, porque el mismo Estados Unidos no tiene, por decirlo así, una propia cultura central, sino que es una cultura diversa, multicultural que existe. Entonces, debemos de sentirnos orgullosos de nuestra descendencia. Eso es lo que también me motivó a ser maestro de español.
y pues convivir en nuestra comunidad. No creo que hay necesidad sí, hay muchas ocasiones sí, pero no hay necesidad de salir de nuestra comunidad para aportar a la sociedad, y eso es lo que también me impulsa a invertir de lo que yo he aprendido en mi comunidad. Sí, y base en lo que tú dijiste de el inglés y el miedo, la dificultad, uno se puede defender en el idioma, pero algo que yo aprendí porque yo estoy mi major, mi carrera es comunicaciones. Entonces habla mucho de la comunicación, del idioma y algo que yo aprendí en esta clase, porque a veces uno habla con personas que hablan en inglés fluyente y siempre han estado aquí. Entonces a mí me pasaba muchas veces que yo me perdía en los chistes que ellos hablaban y yo me quedaba pensando como, ¿qué quieren decir ellos? Pero es Sí, parte del idioma porque tú naciste hablándolo, lo hablaste toda tu niñez, entonces parte de eso, el español siempre se te hizo más fácil porque las palabras tú no las tienes que pensar, tú no tienes que pensar cómo saludar a una persona amigablemente porque siempre lo has hecho, entonces es natural. Entonces cuando vienes y lo haces en inglés, tienes que pensar un poco en lo que vas a decir, porque no quieres ser demasiado fuerte, pero no quieres ser demasiado, ah, ¿cómo se dice? Ah, desordenado para hablar, que no se entiende lo que estás diciendo. que Ent- lo que le preocupa a uno es no ofender a los demás. no ofender a los demás. Entonces, cuando hablamos en la clase, los hablo de eso y los hablo porque cuando una persona que habla otro idioma y aprende otro idioma, siempre se tarda un poco en responder por elegir las palabras. Entonces, cuando lo dijiste fue algo que entiendo, te entiendo porque lo estás diciendo y porque me ha pasado a mí también, me ha pasado muchas veces y en base a la comunidad en South Centro, porque de ahí eres vos, de ahí soy yo, entonces parte de eso, como tú lo has dicho, no es necesario salirte de esa comunidad, irte a otra comunidad y pensar que porque estás en esta comunidad estás ayudando a esta sociedad. Si te quedas ahí y tienes un plan en esa comunidad, así como tú que ya tienes un cierto plan, cierta idea de que vas a hacer para ayudar a la comunidad en South Centro. Eso es también ayudar a la sociedad porque está hablando una persona que nació allí, que no nació allí, pero creció allí, que fue a la escuela allí, y ahora esa persona está ayudando a esa comunidad en la que esa persona fue parte y siento que es algo muy fuerte y siento que es algo que los jóvenes lo van a ver. Y cuando lo ven, lo respetan y dicen, si esta persona lo está haciendo aquí, ¿por qué no puedo yo? Exacto, poner el ejemplo, sobre todo algo que yo llevo en de meta de ser maestro, no es solo ser un maestro por enseñar. Yo quiero ser un maestro que dé el ejemplo de cómo debe ser ah, la profesión que estoy haciendo, porque no es solamente dar el mensaje de que aprende esto y lo otro, sino que es de sentir pues ser compatible con tus alumnos. No vas a hacer, oh, aquí está esta lección, aprenden y ya. No, es de saber comunicarse con el alumno, de saber identificar aquel que tiene una gran necesidad, no solo, qué sé yo, que necesita un poco más de apoyo en lo académico, sino que también un poco emocionalmente, pues porque uno nunca sabe qué está sucediendo en la vida de cada quien. Y entonces hay veces que uno puede identificar, uno aprende a identificar que alguien está como en peligro o algo así, o que esté pasando por algo pues malo, ¿verdad? Entonces tratar de ayudar de esa manera, porque ya me he fijado, hay ejemplos de maestros que hemos tenido que, que, que wow, yo me quedo, ama lo que hace, no es solo por hacerlo, y eso es lo que me inspiró también a ser maestro, ser compatible con los estudiantes, ser amigable, siempre darle esa motivación,
decirles que pueden, si lo hice yo, lo puedes hacer tú. Ponerte de ejemplo para, para motivarlos y que sigan adelante, que no se queden estancados y que no le hagan caso a los que les dicen no, no puede. Lo pusiste en muy bonitas palabras, Emerson. Como tú lo has dicho, un maestro que ama lo que hace que el estudiante ame lo que vaya a hacer en el futuro. Y wow, esa es una lección que muchos que hemos tenido maestros así llevamos entre nosotros. Y para terminar el podcast, ya vamos a terminarlo. ¿Cuáles son tres consejos, cuáles son tres mensajes que te gustaría enviarles al joven, al adulto, a la persona que nos esté viendo? Pues, número uno, nunca piensen que pueden ser mejor. Nunca se desmotiven, nunca dejen que otros los desmotiven. Siempre miren para adelante y si miran para atrás, solo volteen para reflexionar, no se queden estancados en el pasado. Dos, pues cúmplelo tus metas, no, si prometes algo, hazlo. Si dices, si te prometes a ti mismo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, hazlo de una u otra manera, no tiene que ser inmediato, puede tomarte el tiempo, pero si tú tienes fe en lo que estás haciendo, tú crees en ti, siempre vas a lograrlo. Y pues tres, creo que mm, cree en ti, cree en ti. Y vas a ver que si crees en ti mismo, las cosas van a venir con el tiempo hacia ti. Y sí, es simple, pero es lo que es y nunca se den por vencidos, nunca se den por vencidos los que están escuchando el podcast, los que llegaron hasta esta hora del tiempo. Emerson es un gran luchador, yo lo conozco desde hace tiempo y tener a una persona así como él al lado tuyo siempre es bueno, tener un amigo así que está luchando porque te motiva. Entonces sí, esta es la conclusión de Tabito Stories. Ha sido un placer que hayan sido parte del show, que hayan conocido un poquito de su historia, que conozcan un poco de él y lo que está creando, sus planes, qué es lo que quiere ser y su historia, porque la discapacidad muchas veces está en la mente y no en lo físico. Así es, el límite no está en el cielo, va más allá. Muchas gracias, Gustavo. Es un honor para mí. Muchas gracias por esas palabras. Muchas gracias, Emerson. Y bueno, pues hola a todos. Espero que tengan un buen día, que la pasen bien. Abajo les voy a dejar el link para que ustedes se puedan conectar con nosotros en Spotify, en SoundCloud o en YouTube. Y bueno, pues ha sido un placer que sean parte del show y que nos apoyen. Bueno, pues que tengan un buen día, que la pasen bien.